Esta mañana vamos a estar compartiendo el tema, el principio de la sabiduría, y me voy a basar en Proverbios 1:7. Sin embargo, pues voy a leer, empezar leyendo los versos que ya vimos la semana pasada, pero enfocando el verso 7. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá sabiduría, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Básicamente, si yo quisiera englobar en una idea lo que estos 7 versos nos dicen, lo que este párrafo está diciendo es algo así como que este libro de Proverbios fue escrito para enseñar sabiduría. Pero ojo, los proverbios no pueden cumplir su propósito de dar sabiduría, de dar prudencia, de dar discreción, si los que anhelan crecer en sabiduría no empiezan por el principio. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dicho de otra manera, si no hay temor del Señor, los proverbios no nos servirán de nada. Cuando hablamos de la sabiduría y del valor y de la importancia de la sabiduría, repasemos, hagamos un breve repaso de las ideas principales de lo que vimos el domingo pasado. ¿Qué es la sabiduría y por qué es importante? El domingo pasado vimos un poco de cómo la sabiduría es el arte de vivir la vida en este mundo creado y gobernado por Dios, reconociendo las reglas que Él estableció y comprendiendo cómo funciona realmente la vida. La sabiduría también es la capacidad de tomar la decisión correcta, de elegir entre lo bueno, lo mejor, lo excelente, no solo de saber qué hacer, sino cuándo y cómo hacerlo. La capacidad de convertir el conocimiento en resultados y de poder leer las situaciones correctamente. La sabiduría es muy importante porque es el camino hacia la bienaventuranza de la vida plena, feliz y llena de paz. La sabiduría es muy valiosa porque nos saldrá más caro en la vida no tenerla que tenerla. La sabiduría es el fundamento que determina si nuestra vida permanecerá firme ante las tormentas inesperadas de la vida o se caerá. Claramente se puede decir que el verdadero sabio es el que vive en armonía con el gran plan y propósito de Dios para la vida humana en este mundo. Yo creo que nos quedó claro qué es la sabiduría y como expliqué, no hay un concepto específico, pero sí se puede resumir, es el arte de vivir bien, tomando decisiones correctas de manera que nos conduzcan a una vida de mayor bienestar. Pero también recordemos que es esa vida que agrada a Dios, esa vida que toma en cuenta el plan de Dios, esa vida que respeta a Dios. Ahora, si la sabiduría es esto y es lo que realmente todos los seres humanos deseamos, porque la búsqueda del ser humano es crecer en bienestar, crecer en paz, crecer en felicidad, mejorar en la vida, mejorar en las finanzas, mejorar en la salud, mejorar en las relaciones laborales, mejorar en las relaciones familiares, que son algunos de los temas a los que la sabiduría apunta. ¿Cómo adquirir sabiduría? Y de alguna manera ahí viene la pregunta, y aquí la lectura bíblica nos decía en el verso 12 de Job 28, pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y más adelante, ¿de dónde pues viene la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de todos los seres vivientes, de todos los vivientes, y oculta a todas las aves de los cielos. En el, si no mal recuerdo, 13 o 14 dice también, no está en la tierra de los vivientes.
Y sin embargo, cuando vamos al mundo y cuando vamos a la filosofía y les preguntamos a los filósofos cómo adquirir sabiduría, los filósofos han propuesto un camino para alcanzar sabiduría, basado principalmente, ustedes saben, entre los pensadores principales de la sabiduría, sobre todo socrática, está Sócrates y Aristóteles, ¿verdad? Entonces, uno de los caminos que los filósofos nos proponen para alcanzar la sabiduría es que el primer paso es reconocer la propia ignorancia. Sócrates afirmaba que es reconocer nuestra ignorancia la que abre la puerta al verdadero aprendizaje, por eso su dicho es más famoso, es solo sé que no sé nada. El segundo paso, según ellos, es tener amor por la verdad. Esto implica preguntar, investigar, dialogar, reflexionar. El tercer paso es aprender a pensar con claridad, o sea, desarrollar un pensamiento crítico. Aristóteles decía que la sabiduría se forma al combinar conocimiento con buen juicio, lo cual incluye evitar prejuicios, analizar ideas, evaluar evidencia. El cuarto paso, según ellos, es practicar la virtud, o sea, vivir moralmente. Para Aristóteles, la sabiduría se forma a través de practicar prudencia, justicia, templanza, valentía. El quinto paso, según ellos, es reflexionar sobre la vida, o sea, vivir en esa reflexión constante, lo cual implica aprender de los errores y buscar mejorar continuamente. De hecho, esta semana estaba viendo también una conferencia, digamos, con un neurocientífico y él hablaba, ¿verdad?, un poco del funcionamiento del cerebro y entonces alguien le preguntó que cuál era el camino a la felicidad o a todo y realmente la respuesta que él dio fue algo muy similar, adquirir conocimiento, reflexionar y todo. Es un camino que en general suena muy bonito, pero les digo, les tengo una mala noticia. Este camino olvida algo. Olvida nuestra condición caída, olvida nuestra esclavitud al pecado, olvida la incapacidad humana. Aristóteles dice muy bonito, sí, sí, vivan virtuosamente. Intente usted vivir más virtuosamente y dígame qué tan fácil es. O sea, desarrolle un pensamiento crítico. Yo creo que sí podemos ir desarrollando y ser más conscientes de prejuicios, de preconcepciones, pero ¿será que este es el camino, la sabiduría? Y aquí es donde encontramos una diferencia entre lo que el camino que el mundo nos dice que nos lleva a la sabiduría, que empieza en el razonamiento humano y que asume una capacidad humana que Dios sí le dio al humano, la capacidad de aprender y de mejorar, pero esa capacidad se limita muchas veces por causa del pecado. Aquí a ellos se les pasó por alto lo que Job nos enseña. La sabiduría está oculta a los ojos de todos los seres vivientes. O sea, la palabra lo dice claro. Por eso la Biblia nos propone otro camino para alcanzar sabiduría. Y la Biblia nos dice que la sabiduría no inicia con la razón humana ni con la virtud humana, sino con el temor del Señor. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Lo que está diciendo ahí es el primer paso para alcanzar sabiduría, es el temor del Señor. Lo vuelve a decir Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Salmo 110, Salmo 111:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Hermanos, déjenme decirles que para la Biblia, que es la verdad revelada por Dios, la verdadera sabiduría va más allá de
tomar buenas decisiones, va más allá de saber qué camino tomar, va más allá de discernir, va más allá de ver lo que otros no ven. La sabiduría empieza primeramente con nuestra actitud hacia Dios. Hay una actitud hacia Dios que es el inicio, que es el primer paso de la sabiduría. Y esa actitud hacia Dios, la Biblia le llama el temor del Señor. Y es algo muy importante notar que no es el temor al Señor. No es tenerle miedo, no es tenerle pavor, no es de tener terror al Señor. Es un temor que viene del Señor, un temor que le pertenece a Él, que tiene su origen en Él y que es Él quien nos lo da. O sea, es algo, una actitud que procede de la misma relación con Él. No se refiere a ningún tipo de fobia, sino a una reverencia por su grandeza, por su poder, por su sabiduría y por todos sus atributos. La palabra temor incluye dentro de sus significados en el hebreo respeto, piedad, reverencia. Temerle es estar consciente de su grandeza y soberanía y de que cualquier intento de vivir independientemente de él es locura. El temor del Señor no es algo que nos aleja de Dios, sino que al contrario nos llama a estar cerca de Él, a depender de Él, produce en nosotros la necesidad y deseo de aprender de Él y de adquirir la sabiduría que proviene de Él, no del mundo. Porque la sabiduría de la cual la Biblia nos habla, aunque incluye el saber cómo vivir en este mundo, va más allá y es realmente el cómo saber vivir en este mundo teniendo a Dios como el centro de nuestra vida. No es algo primeramente intelectual, sino es en primer lugar un asunto del corazón, de la conciencia y del propósito moral de nuestra vida. Déjenme ahondar un poco más en alguno de estos versículos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Aquí hay un paralelismo. Y es un paralelismo en la Biblia, en la poesía hebrea, en la literatura hebrea. Es un recurso que se usa mucho. Hay generalmente tres tipos de paralelismos. Un paralelismo sinónimo, un antitético y un sintético. El sinónimo es cuando dos ideas se repiten, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, está repitiendo, enfatizando la misma idea. El antitético es cuando dos ideas se contrastan. Temor del Señor es aborrecer el mal, los necios desprecian la sabiduría, está contrastando el que teme al Señor con el necio, y el sintético es el que de alguna manera explica o amplifica la idea. Y este es el que vemos aquí. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y ese temor al Señor es conocer al Santo. Nosotros todos de alguna manera conocemos a Dios. La Biblia afirma en Romanos 1 de que Dios se ha dado a conocer y todo ser humano tiene algún conocimiento en su conciencia de Él por causa de la creación y por causa de la conciencia. Y de alguna manera cuando venimos a la fe, una de las maneras en que Jesús nos presenta a Dios es a Dios como Padre y lo llegamos a conocer como Padre, pero aquí es conocer a Dios en su santidad. No es lo mismo conocer al Creador de todas las cosas que conocer al Santo. No es lo mismo conocer al diseñador que conocer a mi Padre. De alguna manera hay una diferencia en la manera, porque el conocimiento es la relación que tenemos con Dios. Ahora, algo interesante es que cuando la Biblia dice el principio de la sabiduría, el principio no se refiere a un punto de partida que se deja atrás, sino a un principio fundamental
fundamental que gobierna todo lo demás. No es el principio como el primer paso, sino es el principio como el fundamento y la fuente. El temor del Señor es el fundamento y la fuente de la sabiduría. El diccionario bíblico Lexman, al hablar un poco de este verso, explica algo, me gustó como lo que explica, dice, someterse a su voluntad surge a partir de la confianza en quien él dice ser en la escritura. La sabiduría y el conocimiento nacen de una relación vibrante con Dios. Hermanos, hay dos aspectos aquí que vale la pena ponerle atención. Si queremos empezar en el camino de la sabiduría, lo primero es que nuestra relación con Dios sea vibrante. Pero segundo, no con el Dios que nosotros nos imaginamos que es, sino con el Dios como se revela en la Escritura. El Dios que se revela en la Escritura es el Dios que a Job le dice, que a Job le da una lección de vida y le dice, Job, tú tienes que entender que yo soy Dios y tú no lo eres. Y que no todo lo que pasa, tú lo vas a entender. Yo soy más grande de lo que tú has concebido. Y de alguna manera Job dice, de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos lo ven. ¿Por qué? Porque logra ver su trascendencia, su grandeza. El Dios que se revela en los profetas menores. Estuvimos estudiando los últimos días Amós. Y Amós es un libro que muestra a un Dios santo, a un Dios soberano, a un Dios que le ha dado oportunidades a su pueblo, pero llega a un punto donde dice el juicio es inminente. Vendrá sí o sí, porque yo soy un Dios que aborrece la injusticia y soy justo. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que paciente, que no se rinde, pero que no dejará, que no tomará por inocente al culpable, que no dejará sin castigo a los pecadores. Es algo que la Biblia enseña claramente. ¿Qué consiste un poco más el temor al Señor? Veamos algunas ideas que nos ayuden a comprender un poco. Este temor, como ya dije, proviene de Dios. Es algo interesante, hermanos, porque no es algo que se genere en nosotros. Es algo que surge en nosotros, no es algo que surge de una mala experiencia o una predicación aterrorizante o de un temor al juicio. No, no, no. Proviene de Dios y no se manifiesta como una fobia, sino como reverencia y piedad. Temer al Señor es confiar en quien dice ser Dios en la Escritura y tener una relación vibrante con Él, como lo acabo de explicar. El temor del Señor alimenta la reverencia y la adoración en aquellos que caminan en el camino del Señor, lo que lleva a un amor más profundo y a una vida más plena. A veces nuestra mente es muy cerrada y decimos, mi mente no logra conciliar temor y amor porque parecen ser contradictorios. Y claramente en el plano humano es contradictorio, ¿verdad? Una mujer que le tiene terror a su esposo y no lo ama, ¿verdad? O sea, no parece ser, o cuando un empleado le tiene terror a su jefe, tampoco hay una, y por eso no es terror, pero sí hay un profundo respeto mientras más conocemos a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Una relación viva y vital con Dios es el requisito indispensable para la sabiduría. Este temor es una actitud de asombro y admiración ante el amor fiel y pactado de Dios. Y si pensamos de alguna manera, Sócrates no estaba tan lejos, tan equivocado al decir, la sabiduría empieza por reconocer mi ignorancia, pero realmente cuando vemos la santidad de Dios, no es tanto mi ignorancia, porque es que, hermanos, es tan fácil decir, sí, sí, todos somos ignorantes, todos somos pecadores, pero cuando nos encontramos con el Dios Santo, se destapa entre nosotros, no el hecho de que todos somos pecadores, el hecho de que yo tengo más pecado y más tinieblas y más maldad y más bajeza de la que creía tener.
pero es algo personal, no es algo general, sino es algo personal y ahí empieza no el reconocimiento de la ignorancia, sino de mi profunda necesidad y bajeza, porque eso es lo que realmente nos va a llevar a abrirnos a recibir de Dios lo que también no puedo alcanzar por mi razonamiento, por mi ejercicio, por mi pago de clases, sino solo porque Dios me lo concede. Y es donde hay una gran diferencia entre la manera en que el mundo ve la filosofía y la manera en que la Biblia nos enseña la filosofía. La búsqueda de sabiduría no es un fin en sí mismo, comienza con una relación con Dios y lleva a una vida recta que busca la bendición del mundo en el oyente. Buscamos primeramente conocerle más y al buscar conocerle más, Él nos da sabiduría. Veamos tres aspectos del temor del Señor. Temor del Señor, primero, implica fe en Yahvé, el Dios que se revela en las Escrituras, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el único Dios verdadero, distinto a cualquier otra deidad. Deuteronomio 6:1 y 2 dice, estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, y ahí la palabra es Yahvé, su Dios, me ha mandado que les enseñe. Moisés hablándole al pueblo, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas. Bien, cuál importante era que temieran al Señor su Dios, pero reconociendo que Él es su Dios. Número dos, el temor de Jehová requiere humildad espiritual e intelectual. Y esa humildad viene también de ese encuentro con Él, es algo que Él nos da. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Van conectados. El temor del Señor nunca va a ser orgulloso, ni soberbio, ni altivo. Si hay soberbia, altivez y orgullo, no hay temor del Señor. Hay una fe, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que Él es quien dice ser en la Escritura. Un Dios que castiga y que recompensa también al que le busca, que se deja encontrar por el que le busca, que lo recompensa dejándose encontrar por los que le buscan. Un Dios que es más grande de nosotros y que al encontrarlo nos humilla. Y también significa reverente obediencia a Jehová, no es mera admiración abstracta. Temor de Jehová trae una obediencia real. Deuteronomio 13:4, en pos del Señor su Dios andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Vea cómo la explicación de temerán es que van a guardar sus mandamientos y van a escuchar su voz, le servirán y a él unirán. Cómo hay una conjugación doble, una repetición, un énfasis entre temor, obediencia y relación. Cuando tememos al Señor estamos oyendo su voz y cuando estamos oyendo su voz estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. Estamos unidos a Él y en esa unión a Él estamos viviendo para servirle. Y vivir para servirle es una vida de servicio a los demás también. Pero no podemos amar y servir a Dios si no amamos y servimos a los que vemos. Solamente el que conoce verdaderamente a Dios termina temiéndole y puede llegar a ser sabio. Hermanos, el primer anhelo que debe haber en nuestro corazón es oír su voz, unirnos a Él, conocerle más, temerle, pero no temerle a Él, sino temerle con el temor que viene de Él. Y obviamente para que nuestras mentes no hagan mucho ruido, reverenciarle más, honrarle más, glorificarle más. Tomé una ilustración de un libro. La resumí un poco para que quedara aquí. Y un libro que escribió Jerry Bridges que se llama El gozo de temerle a Dios. Y me gustó mucho como él explicó, me parece que esto nos ayuda. Dice que un joven de 19 años oía los gritos del comandante cuando perdía el paso de su batallón. Él no esperaba el nivel de abuso mental y físico que experimentaría en el entrenamiento básico.
Un humilde sí, señor o no, señor era la única respuesta aceptable, pues se busca al combatiente que obedezca órdenes de manera inmediata. Casi al final de su entrenamiento básico ya estaba disfrutando el reto de esa vida ruda y disciplinada. Experimentó un sentido de terror mientras estaba frente a un mayor. Descubrió que detrás de esos ojos de acero había un general sensato y justo. Al escuchar sus conversaciones se sorprendía de la evidente sabiduría y destreza militar. También notó la elevada moral y el espíritu de equipo que impartía en la división completa. Su aspecto dominante dejó de ser un motivo de terror para venir a ser un sentido de respeto y admiración. En el curso del tiempo se desató la guerra. Luego de un incidente, el general le salvó la vida. Y aunque quedó hospitalizado, el general lo pasaba a ver frecuentemente. El recuerdo que le hubiera salvado la vida y sus visitas constantes le demostraron que no había un simple acto de heroísmo, sino una preocupación genuina del general por él. Ahora, además de respeto y admiración, empezó a sentir amor y gratitud hacia el general. También entendía que, a pesar del amor, nunca serían iguales. Me gusta la ilustración porque puede mostrarnos cómo a veces nuestra relación con Dios puede empezar siendo de temor cuando nos damos cuenta que Él es verdaderamente santo, que Él es verdaderamente justo, que Él es verdaderamente estricto y que estamos muy lejos, sin Cristo, de ser objetos de su amor, de ser objetos de su cuidado. Merecemos su ira, merecemos su castigo, merecemos que nos aplaste. Es la realidad de nuestro pecado, de nuestra bajeza, de nuestra hediondez, de nuestra pudrición. Eso es lo que somos. Y sin embargo, y él parece muy rígido, parece cuando leemos su ley, decimos, wow, qué dura esa ley, qué terrible. Y no solamente hay bendiciones, hay maldiciones para el que desobedece la ley. Y aunque es misericordioso, no dejará sin castigo al culpable. Pero de repente nos salva la vida y nos visita constantemente. Sí, hay relaciones que se dan así entre padres e hijos, entre jefes, entre todo, donde con el tiempo empieza a haber una admiración, un respeto, un amor, pero siempre hay una diferencia. Hermanos, qué lindo es amar a Dios y tener una relación de confianza con Él. Pero yo he visto casos y he visto cosas donde a veces, Él es mi amigo, es mi compa. No, no puede ser así, o sea. Lo siento, pero es que nunca puedo hacer a Dios a mi nivel. Y hay teologías donde a veces se exalta tanto la amistad de Dios, el amor de Dios, que se minimiza su santidad. Y eso minimiza el temor y eso nos cierra la puerta a la sabiduría. Son cosas que tenemos que cuidar. Ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes, Jesús te quiere, Él te ama, Él es tu amigo. Hay una canción, Él es mi amigo fiel, no sé si la han oído. Pero si usted va a la Biblia, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, hay un tema de obediencia conectada a la amistad. No es amigo de todos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ah, Él es amigo de todos. Si Dios ama al ser humano, amó al mundo, quiere salvar. Pero eso no quiere decir que Él sea amigo de todos. Ni que podamos rebajarlo a nuestro nivel. Hermanos, este temor, yo creo que esta ilustración nos ayuda a ver que no es lo mismo que el miedo al castigo. Empieza como ese miedo de que si no hace sí, señor, no, señor, pero llega a ser algo diferente. Una combinación de reverencia, de asombro, de admiración profunda y de un amor que no quiere decepcionar al superior. Desde esa conciencia de inferioridad también. Salmo 34, 11 al 16. Vengan hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor.
¿Quién es el hombre que desea vida y quiere ver muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Vean este salmo, les enseñaré el temor del Señor. Y el temor del Señor, de alguna manera, es, ¿por qué le dice, por qué empieza diciendo, quieres ver el bien, quieres ver muchos días, de alguna manera quieres alcanzar a lo que la sabiduría te va a llevar? Empieza por el temor al Señor. Guarda tu lengua, apártate del mal, busca la paz. ¿Por qué? Porque debes de acostumbrarte a recordar que los ojos del Señor están atentos a tu vida. De alguna manera, lo que el salmista está diciendo aquí es que temor del Señor es vivir consciente de su mirada y de su atención a nuestra vida. Es tener presente que Él está presente, que nada de lo que decimos o hacemos están ocultos a sus ojos, ni fuera de sus oídos. Temor del Señor es ese entendimiento adecuado de cuán glorioso, cuán santo, cuán majestuoso, cuán sublime es Dios, y al mismo tiempo de que ese Dios majestuoso está cerca de nosotros, sea porque somos justos para oír nuestro clamor, o sea porque estamos haciendo el mal para cortar de la tierra nuestra memoria. El temor del Señor es tener presente que Él está presente. Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hermanos, la iglesia es edificada cuando anda en el temor del Señor. La iglesia crece cuando anda en el temor del Señor. Mi anhelo y mi petición es que esta iglesia, empezando por el pastor, pueda caminar en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y vea cómo temor del Señor, fortaleza del Espíritu Santo se conjugan, porque nuevamente, temor del Señor es cercanía a Dios. Temor del Señor es llenura del Espíritu. Temor del Señor es caminar en el Espíritu. Y eso trae edificación y trae crecimiento, trae paz. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que Él nos dé su temor y al mismo tiempo que nos fortalezca con su Espíritu. Segunda de Corintios 5:11. Por tanto, dice Pablo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, o dicho de otra manera, estamos expuestos, somos sinceros, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes, o que ustedes se den cuenta de nuestra sinceridad para con ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? No somos dos caras, no somos dos personas. Nos exponemos a Dios y nos exponemos a ustedes tal como somos, pero porque tememos al Señor, sabemos que tenemos una tarea que cumplir: persuadir a los hombres, predicar el Evangelio, hacerlo con toda sinceridad. Pero lo que le está diciendo es: no puedo dejar de cumplir la tarea que Dios me llama a cumplir, porque temo al Señor. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues la única manera de perfeccionar la santidad, de crecer en santidad, de crecer en semejanza a Cristo, de crecer en amor, de crecer en fruto del Espíritu, en el temor del Señor. Así como el temor del Señor es el principio de la sabiduría, también es un elemento básico para perfeccionar, para mejorar en santidad, en semejanza a Cristo. ¿Cómo se aprende el temor del Señor?
Deuteronomio 17, 18, 19 dice, hablando del rey, hablando de las instrucciones para cuando haya rey en el futuro, dice, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley, estos estatutos. Hermanos, la obediencia no empieza sin primero dedicar un tiempo. Usted, yo sé que no es rey, pero este es un consejo para los que seguimos al Señor. Todos los días lea la Biblia. Y si puede, copie algún versículo, copie las frases. ¿Sabe que hay algo que se activa en el cerebro cuando uno escribe? Que no se activa si solo lee o solo oye. O sea, yo sé, ¿verdad? Que nos ayuda a veces, ¿verdad? O sea, un día tuve un día muy difícil y al menos me expongo a la palabra de Dios poniendo el audio en mi teléfono mientras voy manejando, en el bus o caminando. Eso está bien, pero no dejemos de en algún momento leerla y de escribirla. Compre su cuadernito y por lo menos un verso escriba todos los días, porque ahí va a haber algo que el Señor va a ir transformando en su cosmovisión, en su manera de ver la vida. Deuteronomio 31, 11 al 13 repite prácticamente lo mismo. Cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja, leerás esta ley delante de todos Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres, niños, el extranjero que esté en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios mientras vivan en la tierra a donde ustedes van cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Gerald Nien, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero este señor en su libro Ética Cristiana escribe: la sabiduría es saber, estudiar y meditar sobre la ley de Jehová y ponerla por obra. Hermanos, necesitamos conocer el carácter de Dios. ¿Por qué la ley es importante? Porque la ley nos muestra lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. No se trata de leer la ley como te prohíbo esto y esto porque no quiero que seas feliz. No, no, no. Te amo tanto que te aconsejo esto y esto, que no lo hagas porque te va a traer destrucción, porque te va a traer ruina. Tenemos que aprender a abordar diferente la palabra. La obediencia, la santidad y la sabiduría se arraigan en la verdadera piedad y constantemente toman aliento de ella. Bien interesante, obediencia, santidad, sabiduría significan piedad. El ideal de la piedad es comunión con Dios. ¿Quién era el piadoso? El que más cerca de Dios andaba. Piedad es andar con el Señor. Andar con el Señor es lo mismo que temor al Señor. La piedad es vivir constante y conscientemente en la presencia de Dios. La piedad es el sustrato y la raíz de la verdadera bondad y se ve como obediencia, santidad y sabiduría. Vean cómo es lo mismo desde diferente aspecto, desde diferente ángulo. La obediencia es la conformidad con la voluntad revelada de Dios. Obedecer o vivir como Dios ha revelado que yo tengo que vivir. La santidad es la conformidad con la excelencia moral de Dios. Es tan, de alguna manera, tan ético, tan moral como Dios lo es. Y la sabiduría es la característica sobresaliente que tiene discernimiento en cuanto a la voluntad y el propósito de Dios y por eso sabe dirigir su vida. Y como explicamos la semana pasada, la sabiduría es la que nos da respuesta en esos aspectos de la vida donde no hay una ley o donde no hay una regla ética en cuanto a cómo vivir. Hermanos, el amor a Dios y una devoción piadosa para con Dios constituyen el sumo bien para el creyente. Y eso resultan en paz para el alma, serenidad perfecta, gozo supremo, aun ante las circunstancias más difíciles de la vida. Pero hay otro pasaje que me llamó mucho la atención y no lo quise dejar fuera sobre cómo se aprende el temor del Señor. Deuteronomio 12 al 17 y 14, 22 al 23 nos hablan de uno de los diezmos. En el antiguo pacto habían 3 diezmos y había uno de ellos que era cada 3 años, que no era para dárselo, que era, por así decirlo, para financiar una comida. Una comida que incluía a mi familia, a mis siervos y a los levitas, a los que servían en el santuario.
Deuteronomio 12:17, Leo, no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que tu Dios escoja, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en la presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuídate de no desamparar al levita mientras vive en la tierra. Era una fiesta que se celebraba donde la obligación era invitar a los levitas, a los que se dedicaban al servicio al Señor. Y no se debía hacer en la casa, sino se debía hacer en el santuario, en el templo. Es como decir que cada 3 años cada uno de ustedes tiene que invitar a la iglesia a almorzar. Un ejemplo, ¿verdad? O sea, no lo vamos a, ya no estamos bajo la ley, pero más o menos así es. Y quiero invitar a todos. Siguiente, vean lo que dice después sobre el mismo tema. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que le escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Es interesantísimo. Porque aunque el temor del Señor se aprende oyendo, leyendo y escribiendo la palabra de Dios, hay una sabiduría y hay un temor del Señor que se nutre compartiendo con los que sirven al Señor Dios. Por eso es tan importante y por eso nosotros tenemos, ¿verdad? Las reuniones, una de las cosas que nosotros buscamos, donde que haya mucha participación, es cuando hacemos las reuniones en casa, en la reunión de hombres, en la reunión de mujeres, en la reunión de jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una manera en que Dios me quiere hablar, no a través del texto, sino a través de mi hermano. Porque hay un consejo que Dios tiene para mí, no solo en el texto, sino a través de alguien que lo está buscando y que me ama. Hay un aprendizaje del temor del Señor en la relación con la iglesia. Por eso es tan importante pertenecer a una iglesia, a una comunidad donde todos estamos buscando al Señor, buscando servirle, donde la persona y las obras de Dios son el tema de la conversación. Veamos algunos ejemplos del temor del Señor. Salmo 112:1. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita a sus mandamientos. Y ahí también nos explica una cosa más, que es el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Amar su palabra. El que teme al Señor habla la Biblia. El que dice, ay, no, ya mucha Biblia, vos solo Biblia sos, qué aburrido otra vez la Biblia, ese no teme al Señor. Veamos algunos breves ejemplos. Abraham. Génesis 22:10-13. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Fue y tomó el carnero y lo ofreció en su lugar. ¿Qué es temor a Jehová según este ejemplo? Es fe en Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 11:17, que por la fe Abraham ofreció a su hijo, porque consideró que poderoso era Dios aún para levantarlo de entre los muertos. Acabamos de ver una serie en Juan donde el objetivo era despertar fe en nosotros. Hermanos, temer al Señor es creer al Señor. Y creer al Señor es obedecer al Señor. Y temer al Señor es obedecer al Señor. Fue por la fe que Abraham obedeció. El ejemplo del temor al Señor es actuar en obediencia por fe. No por temor, por fe, por confianza. Otro ejemplo son las parteras.
Entonces el rey de Egipto abrió las parteras de las hebreas, las cuales se llamaban Cifra y otra Púa, y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto, si es un hijo le darán muerte, si es una hija vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó tus familias. ¿Qué es temer al Señor? Es no dañar a aquellos que Dios ama. Es no dañar a aquellos que Dios ha elegido. Es, de alguna manera, amar a los demás, cuidar de la vida, no romper también aquello que nos manda la conciencia, porque ellas no conocían la ley de Dios, no se había dado la ley de Dios, pero tenían una conciencia de la realidad de Dios y de la realidad de que ese era el pueblo de Dios. Un ejemplo más es Nehemías. Además, desde ese día en que el rey me mandó que fuera a gobernar en la tierra de Judá desde el año 20 hasta el 32 de Artajerjes, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Hermanos, los gobernadores vivían explotando al pueblo y como siempre había sido así, esto constituyó una presión indirecta o una tentación sobre Nehemías. Nehemías pudo seguir haciendo lo mismo, al final ya lo hacían los otros antes que él, pero en él existía un temor a Dios, un temor reverente a la persona de Dios, a su ley. ¿Y qué hizo él? Dejar de oprimir al pueblo. En lugar de eso, cuando vemos el contexto, él dio de lo suyo para el pueblo. Temor al Señor nos conduce a la generosidad. El temor del Señor nos ayuda a resistirnos a la presión, a pecar, a la tentación a hacer lo malo. ¿Por qué Nehemías pudo resistir? Porque su relación con Dios era una relación íntima, continua, sana. Hermanos, y solo si nuestra relación con Dios es sana, es creciente, es íntima, será más fuerte la relación que tenemos con Él que la presión que recibimos del mundo. ¿Cuáles son las bendiciones del temor al Señor? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Hermanos, si tememos al Señor, Él nos enseñará más, Él nos ayudará a seguir aprendiendo. Salmo 128, 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus mandamientos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el que teme al Señor. Hay bendición. Ahora, ¿cómo podemos ver si tememos al Señor? Termómetro del temor al Señor. Lo vemos aquí, Job 28, 28, y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Proverbios 3:7, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa de aborrezco. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. ¿Cómo puedo medir si estoy teniendo temor del Señor? Estoy apartándome y estoy aborreciendo el mal. Y si no me estoy apartando y no estoy aborreciendo, necesito clamar. El Señor me dé de su temor. Ahora, lo interesante es que la segunda mitad del verso 7 dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a hablar más adelante un poco más del necio, pero Proverbios 12:15 nos dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Hermanos, el necio es el hombre moderno que cree que tiene lo suficiente en sí mismo para ser sabio y para ser recto.
El problema es que Romanos 1:22 nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando nos creemos sabios, cuando no reconocemos nuestra necesidad de aprender de Dios y nuestra limitación y nuestra bajeza y nuestro pecado, terminamos siendo necios y terminamos rechazando, despreciando lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué el mundo desprecia la sabiduría? Porque amar la sabiduría verdadera significaría renunciar a su propia vida y reconocer su necesidad de Dios. Pero en su arrogancia el mundo se cree sabio, aunque en realidad camina en tinieblas. Algo hermoso y algo interesantísimo es que no solo el mundo puede llegar a ser sabio, hermanos, aún los creyentes nos podemos hacer sabios cuando ignoramos lo que sabemos que Dios dice acerca de algo. Cuando sabemos que Dios dice que tenemos que perdonar, pero elegimos guardar rencor. Cuando sabemos que Dios dice que seamos pacientes, pero actuamos en impaciencia. Cuando sabemos que Dios dice que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, pero se lo entregamos fácilmente a ídolos o a otras personas. Somos necios cuando ignoramos el consejo de Dios y cuando preferimos apoyarnos en nuestro propio entendimiento. De hecho, Salomón, el hombre del que hablamos la semana pasada, terminó siendo un necio, un insensato a causa de esas muchas mujeres, porque aunque tenía la sabiduría en la mente y podía enseñarla y escribirla, decidió no aplicarla a su propia vida. Teniendo la luz, eligió caminar en tinieblas. Y si Salomón, siendo el hombre más sabio, falló en aplicar esa sabiduría a su vida, ¿qué esperanza tenemos nosotros? La esperanza que tenemos es Cristo, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo, el verdadero y mejor hijo de David, caminó entre mujeres adúlteras, pero nunca inclinó su corazón hacia ellas como Salomón. Al contrario, con su palabra y amor hizo que ellas abandonaran sus pecados. No solo enseñaba con su palabra, sino con su ejemplo. Y por eso decían de él, este hombre enseña con autoridad y no como los escribas. Isaías 11, del 1 al 4, una profecía acerca de él, dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces, reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre de justicia. Hermanos, Cristo vino para vivir deleitándose en el temor del Señor y también vino para salvarnos del camino de la insensatez que termina en bendición eterna. Él es nuestra esperanza para ayudarnos y guiarnos a vivir en el temor del Señor. Por eso, para terminar, necesitamos considerar estas cosas. Notas que de nada te servirán los proverbios ni las prédicas de sabiduría sin temor del Señor. Ahora, ¿qué tanto asombro y reverencia te causa meditar en la grandeza, amor, sabiduría y poder de Dios? ¿Vives consciente de su presencia, atento a su palabra y anhelando agradarle? ¿Qué tanto te apartas del mal por la razón de que es algo que Dios aborrece? Te deleitas al igual que Cristo en el temor del Señor, entendido como devoción a Él. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por ayudarnos a entender que el principio, que el fundamento, que la fuente de la sabiduría es el temor del Señor. Es tener, Señor, una relación vibrante contigo. Es aceptarte en tus términos como el Dios santo, justo, verdadero, único y todopoderoso. Señor, concédenos
ese temor que proviene de ti y que nos acerca a ti en reverencia y asombro. Haznos crecer, Señor, en profunda admiración por tu santidad, grandeza, justicia y amor. Haznos desear desde lo más profundo de nuestro corazón tu sabiduría, tu cercanía, de manera que aborrezcamos el mal y nos apartemos de él. Señor, en esta mañana reconocemos nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra insensatez. Hemos sido necios, hemos sido insensatos. En muchas ocasiones hemos despreciado tu sabiduría, pero clamamos, ayúdanos, Señor. Queremos ser el que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Queremos, al igual que nuestro Señor y Salvador, deleitarnos en el temor del Señor y recibir a Cristo como quien se hizo para nosotros, no solamente redención, justificación, sino también sabiduría de Dios. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo y gracias por el Evangelio, Señor.